Aleluya. ¿Estamos alegres? ¿Quién vive? A su nombre. Dele palma al Señor en esta hora. Gloria a Jesús. Vamos a leer un pasaje bíblico que, aunque está en los libros proféticos, yo creo que es bastante conocido del pueblo del Señor. Y es en Ezequiel capítulo 37, del 1 al 6, y ahí vamos a irnos saltando para no tener toda la lectura. Ezequiel 37, del 1 al 6. Cuando usted lo tenga, glorifique al Señor con un amén. Dice la palabra del Señor. Puede ponerse de pie si gusta. Se lee como está escrita: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Nos pasamos al 9, el verso 9. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Traemos un pequeño tema para esta noche y dice: ¿vivirán estos huesos? ¿Y usted qué dice? Así poquito, ¿verdad? Con duda. ¿Vivirán estos huesos? Aleluya. Tenemos que despertar en este tiempo que vivimos, porque son tiempos finales. Son tiempos donde la profecía del Señor más que nunca se está cumpliendo. El ser humano tiene 206 huesos en el cuerpo, ¿verdad? Depende de los más gorditos, ¿verdad? Que pasan de bastante peso, podrían tener algunos más. Pero en el cuerpo tenemos 206 huesos. Entonces yo me preguntaba y decía, cuando Ezequiel estuvo frente a ese valle, qué inmensidad de huesos estaban tirados en ese valle. ¿Qué habrá sentido este profeta, verdad? Porque dice que estando en el exilio le vinieron visiones y el Señor le habló y le dijo y le hizo una pregunta. Le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él le dijo: Señor, tú lo sabes. Para que un hueso esté seco es porque en un tiempo hubo vida, ¿verdad? Para que nosotros veamos así, ¿verdad? Nos imaginemos de esos huesos, es porque en un tiempo hubo vida. Me recuerdo allá por los años 80, nosotros íbamos a visitar antes le llamábamos Campo Blanco, a Usulután. Yo acompañaba mucho a mi papá en las salidas que él hacía. Íbamos allí por San Vicente. Cuando bajé la grada, una grada que está ahí, porque ahora es un parquecito ahí, y me topé con una osamenta. Antes no era admiración ver huesos tirados, cuerpos tirados, mutilados, como sea. Antes no, hasta los dejaban puestos así en los alambrados, ¿verdad? Y todo eso, casi nadie, la gente se llegó a acostumbrar tanto que después no les dio miedo. Yo me acuerdo que bajé la grada y me topé con una calavera. Y mi hermana Rina iba conmigo, ella está en la presencia del Señor.
Y entonces, volviendo a la lectura, de ahí les traigo esto porque allí yo pude ver cómo en realidad se ve un hueso, porque en sí casi no se ve eso, ¿verdad? Solo que hagan una exhumación, pero ya eso ya no, muchos, ¿verdad? Ya casi no pueden resistir poder ver eso, pero imagínense ahora en día el estado espiritual de la iglesia. Pareciera que fuera un valle de huesos secos. El Señor fue tan claro. Mire, esta profecía el Señor se la estaba dando, esta visión se la estaba dando a Ezequiel. Y ese valle de huesos secos representa el pueblo de Israel. Israel, porque estaban en el exilio, habían perdido todito. ¿Qué más les quedaba a Israel? Nada, nada. Habían caído en manos de los enemigos y estaban cautivos. ¿A dónde? Pues ya no lo vamos a mencionar, pero estaban cautivos. Fue en Babilonia, pero estaban cautivos. Y luego viene el Señor, pero el Señor así con su amor, con su misericordia que siempre tiene, Él viendo, ¿verdad? Que era su pueblo amado, un pueblo que había desobedecido, un pueblo que había sido rebelde en gran manera, hasta convertirse en un valle de huesos secos. Y el Señor pues siempre, ¿verdad? Preocupado por su pueblo. Llega con visiones a este profeta Ezequiel y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca, oiga, de ellos en todo el derredor. O sea que le dio la vuelta completa. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿Cómo estaban los huesos? No solamente eran huesos, estaban secos en gran manera. Y aquí viene la gran pregunta que el Señor le hace: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice: Señor, solamente tú lo sabes. Primero es la condición en la que se encontraban los huesos. Ya estaban secos en gran manera. Imagínense, si a Marta el Señor le dijo: ¿crees de que su hermano iba a ser resucitado en el momento que él llegó? Ella dijo: sí, en el tiempo postrero. Oiga la fe. En el tiempo postrero. Y que solo tenía 4 días de muerto. Sí, ya estaba en estado de putrefacción. Ya estaba en estado de descomposición. Pero esto era un valle inmenso. Y yo le mencioné que tenemos 206 huesos en el cuerpo, porque mira el poder de Dios, cómo pudo juntar cada hueso con su hueso hasta formar de nuevo un ser humano. Qué poder de Dios más grande. Pero yo le decía, la pregunta que el Señor hace: ¿vivirán estos huesos? El profeta le dijo: solo tú lo sabes. Pero en esta noche nosotros sabemos la respuesta, porque ya tenemos aquí la palabra del Señor. Y lo siguiente es que él tenía que hacer una proclamación. El Señor le estaba diciendo que proclamara. Le dijo: profetiza sobre estos huesos. Y diles, le dice el Señor aquí. Y me dijo entonces en el verso 4: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una promesa de Dios para su pueblo. Él permitió que su pueblo pues se fuera al exilio.
¿Por qué? Porque él así se placía, porque él así se sentía bien. No, porque el pueblo había desobedecido, porque el pueblo no quería escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe cómo fue el proceso de este pueblo? Primero ellos eran un pueblo que alababan y glorificaban y contaban de la grandeza del Señor, pero poco a poco eso fue desapareciendo. Ya no habían exaltaciones para el Dios de Israel. Ya no había un entusiasmo. La gente comenzó a entrar primeramente en una muerte espiritual. Y segundo, ¿qué pasa después de la muerte? Viene el estado de descomposición. Este había sido un pueblo vivo, un pueblo grande, un pueblo escogido, un pueblo que Dios había dicho que lo amaba tanto. Cuando Jesús anduvo aquí, amados hermanos, y estuvo en la tierra de Israel, dijo: yo a la casa de Israel he venido, porque amaba tanto su pueblo. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios. Pero el pueblo no quiso entender y comenzaron a morirse espiritualmente. Y por eso fue que Dios permitió que los enemigos se los llevaran cautivos. Y estando en la cautividad, allá decían que ellos anhelaban, se acordaban cómo adoraban al Señor, cómo cantaban. Hasta les hacían burla y le decían: canten ahora, canten esas alabanzas ahora. En ellos solo había dolor, solo había tristeza. Solo eso se podía encontrar en este pueblo. ¿Por qué? Porque lo había perdido todo. Lo habían perdido todo. Ya no había nada de Dios en su vida. Ya no había nada que los hiciera a ellos sentirse alegres, felices, porque eran el pueblo escogido de Dios. No, ya no había nada. Mire hasta dónde lleva la desobediencia al hombre. A no sentir nada. A no hacer nada. Que el Señor nos tenga misericordia. Porque esta palabra que estoy leyendo, como les dije al principio, se trata del pueblo de Israel. Pero el Señor está hablando a través de la misma palabra a cada uno de nosotros. Que nosotros nos levantemos, amados hermanos, del estado en que nosotros hayamos caído. No vaya a ser que pueda entrar usted en un estado de putrefacción y luego vaya a ser después solamente huesos secos, contando lo que un día hizo. Así a veces nos encontramos gente allá en la calle y la evangelizamos y dice: no, si yo un día fui, en un tiempo yo fui cristiana. En un tiempo yo fui cristiano. Yo me acuerdo cuando servía. Yo iba a todos los cultos. Gente que estuvo un tiempo aquí. Pero ¿y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros, amados hermanos? ¿Cómo nosotros estamos delante del Señor? ¿O cómo Dios nos está viendo? ¿Cómo te mira Dios a ti? ¿Cómo me mira Dios a mí? ¿De qué manera nosotros nos vamos conduciendo en su camino? ¿Vamos con temor y temblor? ¿O vamos solo porque, como aquel dicho que dice, donde va Vicente va toda la gente? No, tenemos que tener nosotros una convicción, tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios, porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios, entonces somos unos huesos secos. Los huesos secos no dicen gloria a Dios, los huesos secos no ofrendan, los huesos secos no diezman, no cantan los huesos secos. No les gusta escuchar o leer la palabra.
¿Qué necesita ahí? ¿Cree usted que van a vivir estos huesos? El Señor ahora nos hace la pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Respóndase usted. Entonces, ¿qué es la otra cosa que Dios nos manda hacer después de la pregunta? Es una proclamación. Profetiza. Profetiza, dice aquí, sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oír palabra de Jehová. Tal vez no podríamos ser nosotros los huesos secos. Un ejemplo, ¿verdad? Como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Tal vez no podría ser alguien de la familia. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo para que haya vida en nuestra familia, para que nosotros no seamos, ¿verdad? O estemos, mejor dicho, en un estado de putrefacción donde eso emana olores feos? Porque eso emana hediondez cuando alguien va en estado de putrefacción. Cuando alguien está alejándose poco a poco de la presencia del Señor. Porque todo el tiempo está diciendo: es que esto y esto otro a mí no me gusta. Es que como hacen ahí, a mí no me gusta. Y entonces, ¿qué nos gusta? ¿Qué nos gusta? Estar de huesos secos. Mire cómo es el poder de Dios. Y le dijo al profeta: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la palabra del Señor? Y muchas veces, amados hermanos, somos oidores olvidadizos. Muchas veces se nos olvida. Y queremos sacarlo de nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos adentro. Es que usted a mí no me puede decir nada. Es que Dios sabe cómo yo estoy. Sí, Dios sabe cómo está, como un hueso seco. Porque el que está en realidad como un soldado de Jesucristo, porque aquí dice más adelante que cuando Ezequiel profetiza y le dice, en el 9 dice: y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di: espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos. Aquí ya no son huesos secos. Al principio son huesos secos, pero aquí ya el Señor había hecho subir tendones, carne y piel. Pero dice que estaba, luego Ezequiel vio como un ejército enorme, pero siempre estaban muertos. O sea, ya no eran huesos, sino que eran unos muertos de pie. Dice que era un ejército enorme. Entonces le dijo: profetiza, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos. ¿Qué quiere decir ven de los cuatro vientos? El poder de Dios está en todo lugar. El poder de Dios está en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Cuando nosotros no podemos decir: yo voy para allá, como Jonás, ¿verdad? Porque allá Dios no está. No, allí está el Espíritu del Señor. Allí Dios está viendo qué nosotros estamos pensando y para dónde estamos agarrando. Y lo que me llenaba de alegría de este pasaje era de que no se quedó solamente en el relato de los huesos secos, sino que dice que profetizó a los cuatro vientos y dijo: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en
sufrimiento grande en extremo. Oiga lo que Dios hace por su pueblo. Cómo Dios está siempre recordándole a su pueblo: componete, afirmate, alístense, mi venida está a las puertas, no duerman. Todo eso lo encontramos en la Biblia. ¿Quiénes son los que durmieron? Aquellas 5 vírgenes. No duerman, porque el diablo anda cual león rugiente viendo a quién va a devorar. ¿Y cómo cree usted que alguien se puede enfrentar a Satanás sin el poder de Dios? Eso es algo terrible, hasta pensarlo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos vamos a enfrentar al enemigo si no tenemos el poder de Dios? ¿Cómo nosotros nos vamos a enfrentar si tal vez no hemos llegado al estado de huesos secos y bien resecos, como dice la palabra? Ni tal vez en estado de descomposición, pero tal vez están la iglesia está en el estado de muerto. Y Dios no quiere que nosotros estemos así. Siempre nos está mandando su palabra, siempre nos está hablando a través de sus siervos, donde quiera que nosotros escuchamos la palabra del Señor. Y hay algo, siempre hay algo que Dios nos da para que nosotros lo tomemos. Eso es para mí, eso es para mí. Pero no, nosotros comenzamos a repartir. Esto es para fulano, esto es para sutano. Y nosotros, amados hermanos, Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere en esta noche que su pueblo se levante y comience a profetizar. Hay que profetizarle a los huesos secos. Hay que llamar al espíritu de los 4 vientos. ¿A dónde se habrá ido el espíritu de Dios que no lo tiene la iglesia ahora en día? Ahora falta mucho la presencia del Señor. Y por eso es que parecemos huesos secos. Como les decía al principio, que un hueso seco no adora, no se alegra. ¿Cómo se va a alegrar un hueso seco? Y esto de la Biblia, que nos relata la Biblia, dice: profetízales y diles oíd. Y yo me quedé, bueno, pero los huesos iban a oír si ni oídos tenían. Pero como ese es el poder de Dios, el poder de Dios todo lo puede hacer. Y mire, obedecieron. Se juntó, dice la palabra, cada hueso con su hueso. ¿Cómo estará nuestra vida? ¿A dónde estarán nuestros huesos? ¿En qué lado? A veces no los encontramos. ¿Dónde los habremos dejado? Que cuando venimos aquí a la iglesia se nos hace largo, ¿verdad? Ay, ¿a qué hora va a terminar el hermano, la hermana? ¿Por qué se cantó fulano? Entonces, amado pueblo del Señor, aquí nos está hablando Dios en esta noche. Hay que profetizarnos a nosotros mismos y decirnos: huesos secos, es Dios está hablando. Huesos secos, es Dios quien está hablando. Porque el amor de Dios es grande. Dice el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso lo dice el Señor. Levántate y resplandece. Ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero nosotros queremos seguir siendo huesos secos. Pero nosotros queremos seguir siendo, ¿verdad?, cristianos en estado de putrefacción. O sea, ya después de muerto. Eso queremos seguir siendo. Porque, amados hermanos,
el estado de ánimo de la iglesia dice mucho. Mire, si Dios es paciente, la paciencia es grande para con cada uno de nosotros, que nos alcanza en su infinita misericordia, que no nos paga conforme a nuestras iniquidades, que no nos paga conforme nosotros nos portamos. ¿Cómo nos portamos delante de Él? Y después de que usted se profetice a sí mismo, no se lo estoy diciendo yo, ahí lo dice la palabra. Dice, ¿vivirán estos huesos? ¿O usted no quiere vivir? 2, 3. No quiere vivir. Quiere seguir siendo un cristiano, ¿verdad? Como un hueso seco, que no siente nada. Nada. Se predica, le da igual. Se canta, le da igual. Hay evangelización o actividades de la iglesia, les da igual. A nada participamos. Que vayan otros. Yo no, a mí me duele aquí, a mí me duele allá. Que vayan los que no les duelen. Es por demás que alguien no ande un su achaque, ¿verdad? Pero y si nosotros no nos sobreponemos, nos vamos a convertir en huesos secos. De esos que no adoran, de esos que no cantan, de esos que no alaban al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se siente nada. No hay nada. Y lo peor de todo, que no nos afligimos. No, si yo así estoy bien. Así estoy bien. Dios sabe, dice uno, solo echándole la culpa a Dios, metiendo a Dios en lo que no tenemos que meterlo. Dios sabe. Para finalizar, la condición fue primero. ¿En qué condición estaban los huesos secos? Bien resecos. El numeral 2 era la pregunta de fe. Esa no les nombré los numerales, pero era la pregunta de fe cuando Dios le dice, vivirán estos huesos. Lo tercero es la proclamación que tenemos que hacer. No nos quedemos callados. Mire, tenemos que reprender al enemigo. Repréndalo de su vida. Yo le digo, Señor, mira este demonio mentiroso que quiere estar estorbando mi vida y mi fe. Échalo fuera en el nombre tuyo. Sí le digo yo al Señor, pero no. A veces bien comodito, ¿verdad? Ni sentimos que ahí está el demonio a la par. No se siente. No es que cuando hay muerte espiritual, no se siente nada. No le alegra nada. Es como cuando un enfermo ya está en la última fase de un cáncer terminal. ¿Qué es lo que más desea esta persona? En mi pensar es morirse ya porque ya no soporta más aquello. Pero ¿y en nuestra vida espiritual? ¿Cómo es posible, amados hermanos, que nosotros habiéndole conocido a Dios, quien es, que nos perdonó, que nos limpió, que nos ha sentado en lugares especiales, que nos ha llamado sacerdotes, pueblo santo, escogidos de Dios, no podamos nosotros sentir nada? No le estamos dando importancia a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y al final lo peligroso va a ser de que van a haber muchas sorpresas cuando Cristo aparezca. Yo no pensaba, es que yo pensaba que esto era de otro modo, es que a mí no me lo dijeron aquel día, no van a valer excusas. Ninguna excusa va a valer. Que yo aquí, que yo allá, es que yo estaba aquí, nada. Por eso ahora, amados hermanos, Dios nos manda
a que tomemos la batuta y a nosotros mismos podamos decirnos, incorpórate, ¿qué te pasa? Yo ya me he dicho así, fíjense, porque a veces yo me he sentido así, cansada, no de lo espiritual, así en el cuerpo me he sentido un cansancio y yo le digo, Señor, ayúdame, que esto no me vaya a quitar el gozo, yo así me voy a ir a alabar tu nombre, si este es un día que he visto tus maravillas y es que yo estoy de pie todavía. Y le digo yo al Señor, ¿y por qué no le vamos a alabar? ¿Y qué más queremos ver para abrir nuestra boca y alabarle? Y aunque no la abramos, ahora el Señor nos está diciendo, proclama vida sobre tu vida, proclame salvación. ¿O no se quiere salvar? ¿O no quiere que su matrimonio sea restaurado? ¿O no quiere que sus hijos vengan a los pies de Cristo? ¿O no quiere que su familia se salve? Seríamos bien egoístas, ¿verdad? Si nosotros nos quisiésemos salvar solo nosotros y la familia no. Oh, hay que echarlos en la cuenta. Profeticemos sobre ellos, en esos hijos rebeldes. Profetizo porque la palabra de Jehová ha dicho que vas a vivir, hueso seco. Que el Señor va a echar tendones, piel, carne. Y luego vamos a hacer ese ejército que Dios quiere que seamos. Un ejército grande, que cuando el enemigo venga no nos vaya a botar, sino que estemos preparados con las armas en nuestra mano. ¿Por qué? Porque tenemos vida. Porque la iglesia del Señor tiene que estar viva, no tiene que estar muerta. Vivos, hermanos, pongámonos vivos para Cristo. Profetícele a su hijo, profetícele a su hermano, profetícele a tus padres, jóvenes. Padres, profeticen sobre la familia, que tiene que haber vida, que tiene que haber en cada hogar un ejército que se ha levantado. Mire, en una familia, aunque sea uno, tiene que orar. Aunque sea uno. Y ese uno tiene que ser usted y tengo que ser yo. Porque una familia que no nadie dobla rodillas y que nadie lleva allí la rienda, como se dice, o la batuta, ligeramente está en estado de desaparecer de la lista de ahí arriba. Puede andar andando, así como los que son inconversos. Es un montón de huesos secos que andan caminando allí, que no tienen vida. Pero ¿cómo nosotros vamos a hacer? Primero tenemos que nosotros llenarnos de vida para irle a decir a aquel hueso seco de allá afuera que venga a los pies de Cristo, porque Él le va a dar vida. De lo contrario, está muerto en delitos y pecados. Así dice la palabra. Pero esforcémonos cada día, amados hermanos. Dice el libro de Josué, capítulo 14, verso 11. Josué 14, 11 dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Este verso nos deja, bueno, a mí no sé si a ustedes, me deja, ¿verdad?, sin palabras. ¿Cómo es que este hombre, teniendo la edad que tenía, 80, y nosotros los jóvenes, ¿verdad?, ya caminamos como que vamos arrastrando los pies, ¿verdad? Y ya los de medio más también, ahí vamos. Hoy que trabajen otros, hermanos. Yo ya serví al Señor. ¿Cómo que a los hermanos, a los líderes les servimos? No, es a Dios. Y así como este hombre dice,
como tenía la fuerza cuando tenía 40 años, la mismita fuerza tenía cuando tenía 80. Mire qué maravilloso. Eso solo Dios lo puede hacer. Que nosotros tengamos la edad que lleguemos a tener y siempre con ganas de ser cristiano. Y siempre con ganas de salvarme. Y siempre con ganas de venir a la iglesia y de servirle a Dios. Porque de Él vamos a recibir recompensa. Dele palmas al Señor en esta hora. Gloria a Jesús. Vamos a esperar que me pasen por aquí los anuncios. Mientras tanto, no sé si tenemos amigos en esta noche que nos visiten. El Señor está ofreciendo todavía vida. El Señor tiene poder todavía para transformar esas vidas. En esta hora, o si ya todos somos cristianos, gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos los anuncios. Miércoles la reunión de líderes a las 6 p.m. y culto virtual de oración a las 7 p.m. Jueves culto general a las 6 p.m. y las reuniones familiares el día viernes se van a hacer, porque el sábado hay un seminario. No me lo han pasado aquí, pero sí estoy segura que hay un seminario, ¿verdad? Así es que esos son los anuncios.